injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Con 51 es miércoles y es momento de escuchar la participación siempre oportuna de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo te encuentras? Es un gusto saludarte en esta mañana de miércoles. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Hoy estoy aquí porque quiero abordar el tema de prisión preventiva oficiosa y derechos humanos. Han habido actualizaciones al respecto y qué es lo que pasó, qué es lo que pasa y qué es lo que debería de pasar al respecto. Y es que justamente quiero comenzar con una frase de Ban Ki-moon que refiere: los derechos humanos son para todos nosotros. En todo momento, seamos quienes seamos y donde seamos. ¿Qué pasa? Ya he abordado este tema con anterioridad, pero como la audiencia se renueva y han pasado cosas, es momento que actualicemos un poquito. Los voy a poner en contexto con qué pasa con el caso Tzompantli Tecpile, que justamente es esta sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, el caso Tzompantli Tecpile y otros contra México. Pero esta es la primera sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado mexicano que tiene que reformar su constitución porque esta es contraria con la Convención Americana de Derechos Humanos, y también ordena que todas las autoridades ejerzan un control de convencionalidad, no solo los jueces. Pero, ¿cuál es la historia detrás del caso Tzompantli Tecpile? Bueno, tenemos que remontarnos a 17 años atrás. Era enero del 2006 cuando los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompantli Tecpile y Gustavo Robles López fueron detenidos arbitrariamente, de forma ilegal, donde fueron arraigados y sujetos a una prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que el Estado viola el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a no declarar en contra sí mismo, a la integridad personal, a la vida privada, a las garantías y a la protección judicial. Ahora, hay que mencionar que el arraigo es inconvencional porque se detiene sin investigar, y en este caso la prisión preventiva debe de justificarse en cada caso y aplicarse como una última medida, que es cuando hablamos de la prisión preventiva justificada, que es porque las víctimas o las denunciantes se encuentran en riesgo de amenaza por parte de las personas agresoras que cometieron el delito o hay riesgo de fuga. Pero justamente el control de convencionalidad es una obligación ahora de todas las autoridades, y ello implica que deben de conocer los tratados internacionales, así como las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se le ordena al Estado mexicano? Bueno, dejar sin efectos el arraigo de la naturaleza preprocesal, modificar las reglas con respecto de la prisión preventiva para que se valore cada caso y no de manera oficiosa. Se tiene que realizar ahora un acto público de una disculpa a nivel internacional donde se reconozca esta responsabilidad. Se tiene que brindar un tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico gratuito a las víctimas, así como pagar a las víctimas el financiamiento para proyectos productivos, becas educativas, gastos y costas, y reintegrar económicamente este recurso erogado al Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas. Pero
hablando de todas estas cuestiones, fue el año pasado, el 2022, cuando fue un año clave porque se lleva a cabo justamente esta discusión sobre la legalidad de la prisión preventiva oficiosa en México. ¿Por qué? Porque es una figura que viola la presunción de inocencia y la libertad personal. La prisión preventiva oficiosa, está contemplada en el artículo 19 constitucional y que implica mantener en prisión a una persona que está acusada de un delito mientras se está investigando el proceso por el que es acusada y es por algún artículo que está dispuesto ahí, por algún delito que está dispuesto en este artículo. Y entonces la prisión preventiva viola el principio de proporcionalidad. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la prisión preventiva oficiosa se convierte en un castigo sin sentencia. Pero la reforma constitucional del 2008, que fue la que transitó de un sistema penal, pues ahora sí que inquisitivo, a uno acusatorio un poco más noble, más generoso con el respeto a los derechos humanos, es cuando se adopta la prisión preventiva oficiosa. Y ojo, con nuestro presidente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se fueron acumulando y añadiendo delitos que merecían la prisión preventiva oficiosa. Entonces aquí es donde entra la controversia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero entonces, el 27 de enero notifica la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, pues esta sentencia, el caso Zompanxtle, Tecpile y otros contra México. Y aquí se declara justamente la responsabilidad que tuvo el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque sometió a 3 personas en una detención totalmente arbitraria, que es violatoria de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa, si dicen que no viola derechos humanos, es como si dijéramos que la tortura no viola derechos humanos. Esto se lo leí al licenciado Luis Eluz Tapia y es una persona que pueden acudir a sus redes e informarse un poquito más porque maneja un lenguaje no tan técnico jurídico. Pero entonces se ordena al Estado, entre las medidas de reparación, reformar su normatividad y modificar y eliminar estas 2 formas de detención que vienen siendo el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Ojo, es la 12ª vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia y declara la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones de derechos humanos. Pero hoy en día, pues lo que está ahora sí que en tendencia es que nos topamos con varias resistencias con el cumplimiento de esta sentencia. Entonces, sobre todo hablamos de este proceso de estigmatización que hoy se vive en el Estado mexicano hacia el Poder Judicial y sobre el exceso del uso que se le da a la prisión preventiva por parte del gobierno actual. Hay algo que hay que recalcar muchísimo, es que la prisión preventiva oficiosa es contradictoria con los derechos humanos. Y entonces recordarles que el promedio de los procesos penales por allá del 2021 oscilaba en que se resolvieran entre 141 y 248 días, aunque había muchísimas personas que estaban esperando años privados de su libertad, esperando una sentencia. Y entonces tiene grandes impactos, grandes consecuencias que se siga aplicando la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque afecta siempre desproporcionadamente a mujeres, a personas en situación de carencia y a personas migrantes. Y entonces, ¿qué nos topamos? Con que es tan fácil imponer la prisión preventiva oficiosa que esto genera que no se dé una investigación adecuada que permita que se construya un caso sólido que pueda ser sostenido en juicio. Y entonces, al no haber una investigación adecuada, no se da con los responsables reales del delito que se acusa y entonces, infortunadamente, no se sancionan a los responsables del delito que se denuncia. Ojo, en México, en el
2021, solo el 1.1% de los delitos cometidos derivaron en presentación de cargos penales o en alguna forma de reparación. Pero si nos vamos a cifras, para marzo del 2022 en el país habían 225.843 personas privadas de su libertad. A abril de este año, 2023, se han añadido 8.539 personas privadas de su libertad. Este dato lo tomé del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Ojo, en Querétaro durante el 2021 había 2.8 mil personas, el 94.2% eran hombres y el 5.8% eran mujeres. Y justamente leía en la información compartida por parte de esta casa universitaria que los reincidentes en Querétaro ocupan la cifra del 60.8% de personas que fueron privadas de su libertad, y en Querétaro contamos con una ocupación penitenciaria del 85.3%. Pero de los 5 centros penitenciarios que hay en Querétaro, hay 3.050 personas privadas de su libertad, donde 2.851 son hombres y 179 son mujeres. Ojo, de esa cantidad, el 63.2% están por prisión preventiva justificada, el 35.4% por prisión preventiva oficiosa y el 1.4% por otro supuesto jurídico. Y con esta ocupación que le refería, que en sus 5 centros penitenciarios llegamos al 85.3% de ocupación, Querétaro ostenta el 10º lugar que tiene menor ocupación penitenciaria. Porque obviamente a noviembre del 2022 la población penitenciaria en México ascendía a 230,000 personas. Lo que hay que tener presente es que el 40% de las personas que están privadas de su libertad están ahí sin una sentencia. Y entonces referir lo importante que es que justamente la prisión preventiva oficiosa es contradictoria con la Convención Americana de Derechos Humanos y está a todas luces violatoria de derechos humanos, porque tenemos justamente que tener presente que a partir de la reforma constitucional del 2011 se interpretó la tesis 293 del 2011, donde refiere que las normas de derechos humanos, tanto internacionales como nacionales, constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional, que es aquello que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Pero pues eso sería todo por hoy. Les dejo pensando, ojalá nos compartan sus comentarios, porque obviamente la eliminación de la prisión preventiva oficiosa pues va a afectar un poquito las cifras que se vienen compartiendo con respecto a las personas privadas de su libertad, y sobre todo referir que no van a quedar impunes los delitos. Al contrario, esto va a motivar a que se realice la investigación adecuada, que den con los responsables y les sancionen. Yo me despido con esta frase que refiere Nelson Mandela: negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Con eso me despido hoy, Marco. Muy interesante como siempre. Y habría que generar reflexión también en lo que pasa en el estado de Querétaro, justo con la figura de la prisión preventiva. Pues es que ahí va a haber un poquito de desánimo con respecto de pues el proceso abreviado, todas estas cuestiones que ya más adelante con el tiempo podremos decir qué sucede, ¿no, Marco? Muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Pausa y volvemos.